dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El 13 también. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar, le invito a inclinar su rostro. Dios, te damos gracias esta mañana. Padre, te hemos adorado, te hemos exaltado. Ponemos este tiempo en tus manos. A tu iglesia, Señor, que atenderá el mensaje. Te pido que tú seas ministrando nuestras vidas. Señor, que tu gracia sea la que nos ilumine los ojos espirituales. Que sea tu Espíritu Santo el que redarguya en tu pueblo en este lugar. Mi vida la pongo como un instrumento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? Me da mucho gusto verlo en este lugar. Es el mejor lugar para nosotros, la casa del Señor. Siempre será el mejor lugar para que Él nos hable. Esta mañana vamos a continuar con las enseñanzas de esta epístola a los Filipenses. El tema es ocupados o ocupados en la salvación. Ocupados en la salvación. Los que anotan. Después de que el apóstol Pablo en Hechos 16 llega a la ciudad de Filipos, que es la primera ciudad del continente europeo en la cual recibe el mensaje, pasan 10 años y después de esos 10 años llega esta epístola a los Filipenses, donde el apóstol Pablo deja un mensaje para que la iglesia crezca. Y esta epístola es una epístola que tiene que ver con la madurez del cristiano. Todos queremos madurar, ¿verdad? Después de que pasan los 10 años, el apóstol Pablo manda esta epístola con un interés de que Dios comience a obrar en la iglesia en Filipos, la cual él amaba muchísimo. Y en los versículos anteriores que tenemos aquí en Filipenses, el apóstol Pablo en el capítulo 1, vamos a regresar al versículo 9, porque el capítulo 2 es una continuación del capítulo 1, no está cortado en ese momento lo que Pablo está hablando a los filipenses. Y en Filipenses 1, versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es la oración del apóstol Pablo por los filipenses, donde Pablo está orando a Dios para que en los filipenses el amor crezca, para que también haya ciencia y en todo conocimiento. También dice el 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esta es la oración de Pablo por los hermanos en Filipos, que es el mensaje que Dios quiere traernos esta mañana. Concluye el 11, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para a gloria y alabanza de Dios. La oración de Pablo comienza a ser intensa porque Pablo anhela como pastor, como apóstol, de que los filipenses maduren. Y aún más cuando llegamos al capítulo 2, el versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo. Si Cristo ha hecho esto por ustedes, filipenses, denme la alegría, dice el versículo 2, denme el gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y aquí entramos en un terreno en el cual Dios esta mañana va a hablarnos. Y es el terreno de la santificación. Porque el versículo 12, el que leímos, tiene que ver con la santificación de los filipenses. Y llegamos a un pasaje en el cual Dios va a hablarnos en esta mañana acerca que la santificación es un proceso donde está involucrado el crecimiento espiritual y la madurez del cristiano. Si algo está afectando a la iglesia contemporánea es eso, la madurez en los hijos de Dios, el crecimiento espiritual. Entonces Pablo, por revelación de parte de Dios, comienza a hablar a los filipenses
que es necesario entrar a un crecimiento espiritual, a una madurez en el Señor. Por eso el mensaje tiene que ver con que los filipenses tienen que continuar en ese proceso. Dijo uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona, no habríamos podido ni siquiera empezar a buscarle si no fuera porque Él ya nos ha encontrado. Hablando de que el proceso de la santificación es un proceso que Dios realiza en nosotros. Es Dios el que va a producir en cada uno de nosotros que seamos parte de ese proceso de crecimiento espiritual. Y esta mañana Dios va a hablarnos acerca de ello. Por eso dice el versículo 13, es una breve introducción que estoy dando, ahí mismo en Filipenses 2, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Es decir, en la santificación, ¿quién es el que está obrando? ¿Es el hombre o es Dios? Dice Pablo, es Dios el que produce el querer como el hacer. Ahora hay una parte importante en el versículo 12, allí mismo en Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como siempre dice el versículo. Es decir, los filipenses habían aprendido que la obediencia es parte del proceso de santificación. Si la obediencia no está en la santificación, no hay santificación. Si la obediencia no está en el terreno de la madurez espiritual, no hay madurez espiritual. No está divorciada, por decirlo así, la madurez de la obediencia. Vamos a ir a una cita, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 54. Deje un apartado ahí porque vamos a regresar, pero vamos a tener una breve introducción al pasaje del mensaje, cómo Dios quiere que nos ocupemos en la salvación y a qué se refiere con ello. Encontramos un pasaje, primer libro de Reyes 8:54, ¿ya lo tiene? ¿Me va alcanzando? Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas. Aquí encontramos a Salomón después de el momento cuando el templo es ofrecido al Señor. Dice el versículo 54, delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel diciendo en voz alta, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel. ¿Quién le dio la paz a Israel? Jehová, él es el que dio la paz. Dice el versículo 56, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ¿qué dice, hermanos? Y sabe que cuando nosotros llegamos a la madurez cristiana, sabemos que las promesas que Dios nos ha hecho como iglesia, todas se cumplirán. Todas. Uno de los puntos con los que no logran la madurez es de que muchas veces cuando tienen la prueba dudan de que Dios pueda cumplir lo que ha prometido en su palabra. Dice el versículo 57, esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y ahí habla de la obediencia. Dentro de la madurez que Salomón iba adquiriendo, sabía que guardar los mandamientos, estatutos de parte de Dios tenía que ver con la madurez. Dice el versículo 58, concluye al final, los cuales mandó a nuestros padres. Vemos aquí entonces que la obra de Dios sobre Israel era una obra divina, que tenía que entrar Israel a un momento de madurez. Dice el 59, y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, dice Salomón, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo, cada cosa en su tiempo. Salomón sabía que la obra para que los israelitas pudieran madurar en el Señor era una obra totalmente de Dios.
Ahora, ¿por qué es necesario revisar esto, iglesia? Porque la obra de la madurez en los filipenses fue una obra que Dios hizo en la iglesia en Filipos, pero que también Dios está interesado que la iglesia aquí en Timilpan sea una iglesia la cual vaya entrando en el terreno de la madurez espiritual, y que va a ser una obra que Dios va a ir realizando en cada uno de nosotros, pero que la obediencia está implícita. Vamos a una cita más, segunda de Pedro 1:4, segunda epístola del apóstol Pedro 1, versículo 3 vamos a leer. Segunda epístola de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pedro dice que todas las cosas que hemos recibido que pertenecen a la vida aquí en la tierra y a la piedad, dice el versículo 3, nos han sido dadas, es un regalo de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales, ¿cuáles cosas? Las que están en el versículo 3. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza. ¿Qué dice, hermanos? Pedro lo que está diciendo en su carta es, todos los cristianos formamos parte de una naturaleza en la cual Dios nos ha dado vida espiritual. Pero para poder participar de esa vida espiritual, tenemos que vivirla espiritualmente. El problema del cristiano hoy es que quieres vivir la vida cristiana, pero con costumbres del mundo. Y ahí es el problema. Quieres vivir el reino de Dios, pero viviendo como vivías en el mundo. La Biblia nos dice a respetar a nuestro prójimo, a amarnos, pero cuando nos molestamos queremos responder como los del mundo. Y Pedro, dice que tenemos que nosotros ser partícipes de esa naturaleza divina, concluye el versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 5, vosotros también, ese vosotros habla a los cristianos, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia, ¿qué dice, hermanos? Piedad. Todo tiene que ver con la madurez espiritual. Dicho todo esto, vamos a ir al versículo 12, que vamos a ocuparnos y vamos a ver cómo Dios quiere que maduremos con nuestra vida cristiana. Filipenses 2:12. Vamos a ver cuál es el papel del cristiano en la santificación y cuál es el papel de Dios. Por tanto, amados míos, Pablo le está hablando a los filipenses y usa un término muy familiar. Recordemos que han pasado 10 años desde que Pablo estuvo en Filipos, desde que le predicó a Lidia y que estuvo con las mujeres en el río. 10 años habían pasado. Pablo no había visto a los filipenses y en esta carta les dice, amados míos. ¿Logra imaginar lo que para Pablo significaban los filipenses? Que a pesar de la distancia, él decía en su corazón, amados míos. A pesar que esos amados míos, ahí también estaban Sintique y Evodia, que se estaban peleando. Pero Pablo dice, amados míos, como siempre habéis obedecido. Pablo tenía el contexto que los filipenses era una iglesia que espiritualmente estaba estable, totalmente distinta a los corintios. Pablo sabía que los filipenses eran una congregación que caracterizaba a la iglesia en Filipos y eran ¿qué? Obedientes. Y qué hermoso es saber que una iglesia es obediente a la palabra de Dios. Tiene que ver con la madurez. Dice la segunda parte, no como en mi presencia solamente, sino mucho más, ahora que dice, hermanos, en mi ausencia. Y lo que Pablo está diciendo aquí, no solamente fueron obedientes cuando yo estuve con ustedes, sino también cuando ya no estuve con ustedes.
Y como pastor, para mí sería un gran gozo que el día que ya no esté con ustedes, los que se queden en esta iglesia sigan siendo obedientes con Dios. Que no sea el pastor el motivo para que ustedes como cristianos vivan una vida obedientes. Pablo agradecía a Dios eso con los filipenses. Que así como cuando él estuvo presente, cuando él estuvo ausente, ellos fueron obedientes. Es como el papel del papá con la mamá y con los hijos. ¿A qué padre no le gusta que el hijo, esté el papá o no esté el papá o la mamá, sea obediente? Que no sea el papá un factor para que el hijo aprenda a obedecer, sino que aun cuando el padre no esté, el hijo siempre dé testimonio de que es un hijo que obedece a su Dios. Hay una palabra ahí clave que es la que vamos a revisar esta mañana, que está en la última parte del versículo 12. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Tal pareciera como que Pablo está hablando que la salvación se puede perder. Por eso usa el término ocupaos en vuestra salvación. Muchos han llegado a tergiversar este versículo pensando que la salvación se pierde. No vamos a hablar mucho de ello, pero vamos a estudiar la palabra ocupaos. El verbo es katerjosomai en el griego. El verbo ocupaos. Y ese verbo significa en el griego trabajar. Significa producir. Significa ejercitar en la salvación. Eso es lo que Pablo le está hablando a los filipenses, que trabajen, que se ocupen, no para alcanzar la salvación, sino para que lo que tienen en la salvación comiencen ellos a realizar un trabajo. Y es ahí donde Dios quiere hablarnos en esta mañana. Vamos a buscar un pasaje, Romanos 6, 19. Vamos a con la ayuda de Dios extendernos en esa palabra ocupaos, que significa ocuparme de mi salvación. A veces el lenguaje en español o lenguaje del español a veces es muy limitado para entender el contexto. Ya tiene la cita que le dije de Romanos capítulo 6, 19. Antes de que lo leamos, quiero decirle cómo se dice la palabra ocupaos en la versión King James, que es un poquito más amplia. La palabra, o la versión King James, la palabra ocupaos, luego ocupar, significa work out in your salvation. Entonces, ¿qué significa? Trabajar hacia afuera en tu salvación. Pero para poder trabajar hacia afuera, primero debe de haber un trabajo hacia adentro. Para que yo pueda trabajar hacia afuera algo, debe de haber un trabajo hacia adentro siempre. Yo no puedo hacer algo hacia afuera si antes no ocurrió algo adentro. Es lo que da el texto en la versión King James. Y antes de leer la cita de Romanos, quiero ilustrarle algo y le pido que ponga mucha atención para poder entender el versículo 12. Es una ilustración que yo quiero utilizar para poder entender el verbo ocupado. Este es el caso en el cual, dice esta ilustración, yo le voy a regalar a usted una casa, pero usted no tiene el recurso para comprarla. Usted no tiene ni siquiera la salud. Pero yo vengo con usted y le digo, le voy a regalar una casa. Y usted dice, ¿por qué me la vas a dar? Yo le digo, te la voy a regalar. Usted se queda pensando, ¿por qué yo le regalo a usted una casa? Y usted viene y me dice, pero ¿qué costó o qué fue lo que pasó para que usted me regale esta casa que usted me quiere regalar? Es una casa muy bonita. Y yo le contesto a usted, el precio que tiene la casa que yo le voy a regalar o que le estoy regalando sin ninguna condición, costó la vida de mi hijo. Esa casa que usted va a poseer en este momento es una casa que se pagó un precio muy alto, pero yo se la quiero regalar. Y yo como dueño de la casa que le regalo a usted, me percato que usted no tiene nada como pagar ese regalo. Solamente yo le pido a usted que usted cuide esa casa, que la conserve, que la mantenga limpia, ordenada.
Pero luego viene usted y me dice es que yo no puedo recibirla. Vengo y le digo, yo me doy cuenta que en su condición en la cual usted está, no tiene ni siquiera los elementos para limpiar la casa. No tiene ni siquiera una escoba o un jabón para limpiar la casa. Y además de que yo le regalo la casa, le compro todos los implementos para que usted limpie y ordene esa casa. Pero aún más, como yo me doy cuenta que usted tiene una enfermedad, se logra usted rehabilitar y tiene ahora la salud y tiene todas las cosas para limpiar esa casa. Lo único que usted tiene que hacer es ordenar y limpiar la casa. ¿Es difícil eso? Si tiene la casa, si tiene los implementos, si tiene la salud, ¿podrá haber alguna razón para que la casa esté sucia? Claro que no, porque tiene todo. Eso mismo Dios nos dice a nosotros. Si ya te di la vida eterna, ya perdoné tus pecados, lo único que tienes que hacer es mantener tu vida limpia. Y para poderla mantener tenemos que ocuparnos, trabajar y ejercitarnos en la salvación que hemos recibido de nuestro Dios. Dice la cita de Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir. ¿A qué, hermanos? Es decir, de la manera como la cual antes tú servías al mundo, hoy tenemos que servir al Señor. Y para poderlo hacer tenemos que ocuparnos en la salvación que hemos recibido. Yo le decía que para poder hacer algo en ocuparnos, debió haber pasado algo adentro. Al cristiano lo que le pasó es de que Jesucristo nos perdonó, nos limpió y nos dio una nueva naturaleza. Y ocuparnos de la salvación tiene que ver con una vida en la cual se está ejercitando las cosas del reino de Dios. Una vida la cual glorifica a nuestro Dios. Segunda a los Corintios 7:1. Segunda a los Corintios 7:1. Es muy importante que la santificación, que es un proceso en el cual Dios realiza en la iglesia, cuando se escucha la palabra, cuando es predicada la palabra, su palabra nos viene limpiando, nos viene restaurando. Dice segunda a los Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿De cuánta? De toda. Un cristiano maduro sabe que tiene que limpiarse de toda contaminación de carne, de todos los placeres que el mundo ofrece. Sabe el cristiano maduro que tenemos que constantemente estarnos limpiando. Juan, el apóstol Juan en la primera epístola dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que hacer una confesión de pecados. ¿Con quién? Con Dios. ¿Sabe que muchos cristianos llegan al templo y ni siquiera se ponen a cuentas con Dios? Y así como entraron con sus pecados, se salen con el pecado de la iglesia. Porque no han permitido que su vida sea arreglada delante del Señor. Pablo le escribe a los Corintios que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pastor, ¿qué es la santificación? Es una vida separada, apartada para Dios. Y aquí es un problema del cristiano, porque muchos dicen, pero yo quisiera aunque sea un ratito para vivir la vida del mundo, unas horas para el compadre y la comadre. Y Dios te dice, no, la vida es toda para el Señor. Es muy importante, vamos a una cita más, Colosenses 3:4, y vamos a ver qué significa ahora, o cómo lo podemos llevar a la práctica, ocuparnos de nuestra salvación. ¿Sabe que ocuparnos de la salvación
como Pablo lo refiere a los filipenses, tiene que ver con una palabra clave, hermanos. Para podernos ocupar de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, necesitamos o implica que tenemos que llevar a cabo algo que se llama responsabilidad. ¿Que tiene que ver con qué, hermanos? Con la responsabilidad. ¿Y qué es una responsabilidad, pastor? Es el compromiso con aquel que te salvó. Un cristiano maduro sabe que tiene una responsabilidad. ¿Con quién? Con Dios. Responsabilidad que no puedes evadir. Compromiso que no puedes hacer a un lado. Porque Dios dijo que somos la sal de la tierra y la luz de qué, hermanos. ¿Sabe que lo que hoy no tiene la iglesia, lo que no quiere la iglesia es un compromiso con las cosas de Dios? No quiere una responsabilidad con las cosas de Dios. Y la santificación tiene que ver que yo, cristiano, hijo de Dios, soy responsable con Dios. Que si el hermano no vino al templo, ese no es problema mío. Mi problema es asistir al templo y si no vino un hermano, orar por él. Pero no ponerlo a él como una razón para no venir yo a las cosas de Dios. O si alguien no leyó la Biblia, o si no, ya no oramos. Es de que no oró mi papá. No, es una responsabilidad personal con nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo, Colosenses 3:8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Fíjese lo que implica la responsabilidad y el compromiso de trabajar en la salvación. Dice el texto, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué tenemos que dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. ¿De dónde? ¿Sabe que es una responsabilidad del cristiano dejar de hablar groserías? Aunque nadie dijo amén, es amén. Es inconcebible que muchos de las que están en las iglesias tienen 5, 10, 15, 20 años y aún se les salen los escorpiones y las culebras de la boca. No podemos vivir la vida cristiana así. No es así, iglesia. Se requiere madurez para darnos cuenta que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo le dice a los colosenses que hay la responsabilidad y el compromiso de un trabajo, de un deber como hijos de Dios, a dejar la ira. Y podemos hablar mucho de la ira. ¿Sabe por qué hay divorcios? Porque se enojaron en el matrimonio. Hubo una diferencia en el matrimonio y comenzaron a decir, no sé por qué me casé contigo, no sirves para nada. Y comienzas a recriminar y te olvidas que el que escogió a la pareja fuiste tú. La mujer que tienes, nadie te obligó con ella, tú fuiste. Y con la hermana igual. Dice Pablo, tenemos que dejar la ira, el enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros. Y viene una pregunta, ¿ustedes creen que hay mentiras entre los cristianos? ¿Qué creen? Tristemente sí. ¿Usted cree que hay padres que a sus hijos les mienten y son cristianos? Tristemente sí. Pero la Biblia nos dice que una de las áreas para ocuparnos de la salvación es no mintamos los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Sabe qué significa ahí el viejo hombre? El hombre de las costumbres del mundo. ¿Sabe que los matrimonios en el mundo regularmente el promedio llama a la esposa y le dice, oye amor, ¿dónde estás? Y el esposo hace una hora que salió del trabajo y está con el compadre y le dice, sigo trabajando mi amor, llego en 2 horas. Y le está mintiendo a la esposa que está en el trabajo cuando ya no está. Ese es el viejo hombre, el que nunca es sincero, el que siempre miente, el que tranza para avanzar. Y Pablo dice que debemos de despojarnos de ese hombre que el mundo promueve. Ahora, ¿cómo nos vamos a despojar? Cuando vinimos a ser parte del reino de Dios. Versículo 10. Y revestíos del nuevo. ¿Cuál es el nuevo? El que está en el versículo 8. Perdón, en el 9. El que no miente,
En el 8, perdón, el que no miente, el que no tiene malicia. Ese es el nuevo. Un hombre y una mujer que ahora con una vida de Dios en su corazón logra trabajar en su salvación. Dice el versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿quién nos creó espiritualmente? Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios. Cuando Pablo le está hablando a los filipenses que se ocupen de la salvación, les está hablando que lleven a cabo la labor, el compromiso y la responsabilidad de vivir como hijos de Dios. Hay un problema hoy con la iglesia contemporánea. No se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. Los jóvenes no saben quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Solamente revisemos los Facebooks de algunos jóvenes. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están escuchando? Ay, pero pastor, no es para tanto. Somos una sociedad que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y Pablo dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, ahí la palabra santo es apartado para Dios, y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y eso es lo que más falta en los cristianos. Paciencia, mansedumbre. Porque el cristiano regularmente logra ver la paja del otro, pero no ve la viga que tenemos delante de nosotros. Versículo 13. Soportándonos unos. Eso es madurez. Yo le pregunto aquí, ¿hay alguien aquí perfecto que no se equivoca? Claro que no. Pero el que es inmaduro piensa que todos se equivocan menos él. La madurez tiene que ver con que todos nos equivocamos, pero que las virtudes tienen que estar sobre los defectos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál es el problema en los matrimonios regularmente y en las relaciones? Que regularmente el que tiene un problema es porque ve más el defecto del otro que la virtud. Y piensa que el otro se equivoca más que él. Y Pablo dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Es lamentable que los cristianos haya rencores y rencillas. Dios nos dejó a la iglesia la llave del perdón para madurar. Perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, ¿qué dice, hermanos? ¿Cómo tenemos que perdonar? Como Cristo nos perdonó. ¿Y cómo lo perdonó a usted? ¿Acaso Cristo le reprocha lo que le perdonó en el pasado? Los cristianos tristemente sí. Perdonamos pero no olvidamos, dicen en el mundo. Esto significa ocuparnos en la salvación. Porque cuando Pablo dice, ocúpense de la salvación con temor y temblor, dice Pablo, filipenses, dejen de fijarse en la vida de otros y fíjense en su vida, que tienen que vivir una vida ejercitando la gracia y la salvación que han recibido de Jesucristo. Efesios 4, versículo 17. Somos llamados como cristianos a vivir una vida santa, una vida apartada, separada para Dios. Donde quiera que estemos. Por eso tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. No es que vamos a aumentarle o que vamos a ganarla, no. Tiene que ver con vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos como hijos del Señor. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Ahora Pablo a los Efesios. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad. ¿Qué dice, hermanos? ¿Sabe que ahora que visitamos a este señor Jorge Martínez? Yo no lo conocía a este señor. Jamás en mi vida hubiera imaginado que lo iba a conocer. Dios puso en el corazón hablar de la vida eterna. De lo importante que es, de lo trascendente que es la vida eterna en el ser humano.
Si algo tenemos usted y yo seguros, que vamos a morir un día. Eso es algo que nadie puede evitar. Y cuando hablamos aquí de que no tenemos que andar como los otros gentiles, un gentil es aquel que no conoce a Dios. No podemos vivir nosotros con el odio, con el rencor, porque sabemos que un día vamos a partir de aquí. La conciencia de que Dios un día me va a llevar con Él, yo no puedo vivir enemistado con los demás. Y Pablo le dice a los efesios que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan? Llenos de rencores, con muchas cuestiones dentro, haciendo a la gente el día de hoy que no se puede perdonar. 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, ¿quiénes vosotros? Los que se ocupan de la salvación, los cristianos, los hijos de Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Sabe que Dios quiere que madure esta iglesia? Y yo oro para que así sea. Yo estoy consciente que somos distintos todos aquí, pero que lo que nos une es Cristo. Amén. Y que querramos o no querramos, nos toca vivir como hermanos en la fe. Somos llamados a eso. Y estoy consciente que cada uno tiene su perspectiva en cuanto a las cosas, pero a pesar de esas diferencias nos debe de unir Cristo. Y debe de haber la madurez para seguir adelante. Eso tiene que ver en la vida cristiana. Si no hay madurez en la iglesia del Señor, es difícil avanzar. Y el apóstol Pablo dice, nosotros no aprendimos así de Cristo. Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y somos llamados a aprender de Cristo. Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ahí está. Despojaos del viejo hombre. ¿Cuál es el viejo hombre? Ya lo vimos en Colosenses, lo repite Efesios. Es el hombre de las costumbres del mundo. Como el mundo te enseña, como el mundo hoy quiere que manejemos las cosas. Ese es el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, ¿cómo nos renovamos? Cuando Dios nos habla a través de su palabra, como esta mañana. Dice el texto, el 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando, ¿qué, hermanos? Es triste que todavía hay cristianos que están luchando en su vida con la mentira. Es triste. Y a veces viene el cristiano y dice, Señor, quítame la mentira. Ya Dios te perdonó, iglesia. Tú tienes que dejar la mentira en tu vida. Tiene que ver con una vida ejercitada en las cosas de Dios. Dice el versículo 25, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, ¿pero qué, hermanos? ¿Qué significa eso? Que se vale enojar. Que puede haber un momento de enojo en tu vida, pero de ahí a que dejes de ser hijo de Dios, jamás. ¿Usted ha visto parejas, personas que se enojan y se molestan muy feo? Pero la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Se vale enojar, pero dejar o de ahí tomar la razón para hablar groserías y cosas que no glorifican a Dios, no. Dice el versículo 26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? No dejes que el tiempo arregle los problemas. Viene el esposo, ofende a la esposa y pasa una semana y dice, ya se le va a pasar. No es para tanto, luego te contentas.
y piensas que el tiempo va a arreglar el problema. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que el problema, que el tiempo arregla las diferencias? Claro que no. Si ofendió, ¿qué tiene que hacer? Pedir perdón. Si ofendemos, pedimos perdón. Amén. Eso es madurez. Dice el texto 27, ni deis, ¿qué dice, hermanos? Lugar al diablo. Vamos a regresar al texto, a Filipenses 2. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados, trabajen, ejercítense en la salvación. ¿Cómo? Viviendo como el hombre creado según Dios. Ahora, ¿cómo tiene que ocuparse el cristiano? Con temor, ¿y qué, hermanos? Y temblor. ¿Qué significa eso? Que Dios te está viendo. Conciencia que Dios nos está viendo. Ahora, vea cómo Pablo hila el versículo 13 con el 12. Dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Quién lo hace, hermanos? Es Dios el que te dice cuando con tu pareja hubo un conflicto y te dice, mira, es tu esposa, ve y pídele perdón. Pero ella fue la que tuvo la culpa, Señor. Ve y pídele perdón. Pero, Señor, siempre soy yo el que pido perdón. Y viene Dios y es el que pone en ti el ánimo, el deseo, la motivación, para que seas tú el que deje de estar conflictuándose más con el asunto. ¿Le ha pasado? Que se levanta en la mañana, viene para el culto del domingo o del martes y por una u otra razón hubo algo que dice, ya no voy al templo, así no quiero ir. Y viene Dios con una palabra y te dice, ¿sabes qué? Ve a la casa del Señor. Así como estás, ve a la casa. Es Dios el que produce eso en cada uno de nosotros. Dice el versículo 3 al final, así el querer como el hacer por su buena voluntad. La buena voluntad es de que siempre los cristianos vivamos en armonía. Que seamos aquellos que nos amemos los unos a los otros. 1 Timoteo 4:12. Sabe que si logramos madurar como iglesia va a ayudarnos a avanzar y a crecer en el Señor, hermanos. El apóstol Pablo, 1 Timoteo 4:12, le escribe esto a Timoteo. Y aquí lo que Pablo le refiere a Timoteo es el compromiso y la responsabilidad de servir a Dios. Ninguno, le dice a Timoteo Pablo, ninguno tenga en poco tu juventud, o nadie menosprecie el que seas tan joven, Timoteo. Sino sé ejemplo de los creyentes. Pablo le pide a Timoteo que sea, ¿qué, hermanos? Ejemplo. Un cristiano o cristiana madura somos llamados a dar, ¿qué? ¿Me ayuda? Ejemplo. El ejemplo arrastra. Las palabras las lleva el viento. Pablo a Timoteo dice, Timoteo, sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué áreas? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Sabe qué hace falta en la iglesia de hoy, hermanos? Ejemplo. Ejemplo de los que son maduros o de los que deben de ser maduros. Hace falta ese ejemplo. Y Pablo le dice esto a Timoteo, sé ejemplo, Timoteo. 13, entre tanto que voy, ocúpate en la que, hermanos. Y Dios nos pregunta a la iglesia, y me incluyo yo, ¿nos estamos ocupando en leer la Biblia en la semana? ¿En escudriñarla? ¿Sabe que es un deber del cristiano mantener contacto constante con su palabra todos los días? ¿Usted ha visto a un arquitecto, a un licenciado que vaya a trabajar en su profesión y que nunca en su vida haya leído un libro de derecho o de contabilidad?
Ellos tienen que comerse los libros para poder ejercer la profesión. Pero tristemente el cristiano solamente es por etiqueta. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Ese es compromiso y responsabilidad. ¿Con quién? No con la iglesia, no con el pastor. ¿Con quién? La exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. ¿Y cuántos cristianos lo han descuidado? Pero es que el hermano, y vemos siempre al hermano. Dios te dice, no descuides lo que yo he puesto en ti. ¿Y qué Dios nos dio de gracia? La salvación. No descuides el don. Si Dios te salvó, no descuides la vida eterna que Dios te ha dado, iglesia. Ocúpate en tu salvación. Que cada quien va a entregar cuentas de su vida. Que te fue dada mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Fíjese, ocúpate y permanece. Para que tú aprovechando, para que tu aprovechamiento sea manifiesto, ¿a cuántos hermanos? A todos. Tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios. Vamos a concluir y dejamos la segunda parte para el siguiente domingo, si Dios nos da la vida. Vamos a concluir en Filipenses 3:7. Yo no sé si usted se está ocupando en su vida, si usted se está ocupando en la salvación. Dios quiere que maduremos, iglesia. Aquí Pablo habla de aquello que para él era importante en su vida. Filipenses 3:7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de ¿qué? Son palabras de un hombre maduro. Porque Pablo era fariseo, tribu de Benjamín. Todo lo que Pablo había adquirido, dice, lo tengo como pérdida. Porque para mí es más importante Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Pablo, un hombre maduro en las cosas del Señor. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a qué? Palabras de un hombre maduro. 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo dice, dejo todas las cosas, yo quiero a Cristo. Dios quiere que nos ocupemos, iglesia, de las cosas de nuestra salvación. Y tiene que ver con la vida cristiana. Dios quiere que esta iglesia madure. Y es mi oración que todos maduremos. Que Dios nos ayude. Póngase de pie. Vamos a dejarlo ahí.